Así que hoy quiero hablarles acerca de la distracción. Quiero introducir la predicación acerca de la distracción. Voy a compartir el texto bíblico. Está en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Ya de hoy. Así dice el texto bíblico en el nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Muy amable, pueden sentarse. Hoy conversamos acerca de la distracción. La distracción, trabajo del infierno. O sea, el infierno tiene como propósito distraer a los creyentes para que no sean efectivos en la relación con Dios y en sus tareas en el reino de Dios. Y eso es sumamente importante, que estemos pendientes de que el infierno va a utilizar de alguna manera elementos que puedan distraernos para que no seamos efectivos. Es un trabajo que hace el infierno con el propósito de que no pongamos la mirada en el Señor. Que quitemos la mirada del Señor, que quitemos la mirada del objetivo. Y aunque la definición que dan acerca de pecado coincide con un poquito parecida a la distracción, pero yo no voy a hablar necesariamente del pecado como tal, sino de la distracción. El pecado es errar al blanco. Y cuando usted deja de tirar la flecha en el lugar donde está, cuando dejó de mirar a quien tiene que mirar, o dejar de hacer aquello que fue enviado a hacer, entonces ya ahí usted incurre en pecado. Pero yo estoy hoy hablando de la distracción, que lo que hace es que no nos deja lograr la concentración para lograr nuestros objetivos. Aleluya. Porque no quiere que nosotros, el enemigo no quiere que nosotros tengamos fundamentos sólidos. Tengamos ese fundamento sólido, pues entonces viene la distracción. La distracción es un fenómeno que provoca la desviación de la atención de un objetivo determinado. A venir a distraernos es para que no nos enfoquemos en nuestros objetivos. Eso usted lo puede medir desde una carrera universitaria. Aquellos que están en la universidad o quienes alguna vez estuvieron pero no pudieron terminar por la razón que fuere, tuvieron distracciones.
Algunas personas se casaron antes de terminar la carrera, y no que el matrimonio sea malo, es bueno, pero si uno está estudiando, cuando se casa tiene que cumplir el compromiso de la familia y entonces tiene que bajar los estudios. O sea que hay una distracción. Y por otros factores también. La gente se distrae de la carrera universitaria. Igualmente se distrae de otros compromisos en la vida que tiene que asumir en la familia, en la relación de parejas, en el trabajo. Hay gente que se han distraído considerablemente y no han podido cumplir sus responsabilidades en el trabajo por diferentes factores. Ahora, la distracción en términos espirituales, aunque el significado tiene relación, pero no necesariamente son los mismos objetivos. Hay lo que se llama la distracción interna, que se producen por necesidades insatisfechas. Hay distracciones que se producen internamente en nosotros. Y esas distracciones internas se producen por necesidades propias de nosotros, propias de los seres humanos. Eso no necesariamente quiere decir que seamos pecadores, que tampoco hayamos dejado a Dios, ni lo hemos abandonado, sino que como parte de una dinámica interna, el ser humano tiene necesidades, tiene deseos, tiene cosas, tiene sueños, cosas que quiere lograr en la vida, y entonces eso de alguna manera genera distracción interna. También hay distracciones internas producto del alma. Ustedes saben que el ser humano tiene dos cuerpos, tiene un cuerpo espiritual y tiene un cuerpo físico. El cuerpo espiritual tiene varias áreas, ya hemos hablado de eso. Tiene el espíritu, tiene el corazón, tiene el alma y las funciones del alma, como es la del intelecto, las emociones, funciones de la mente y todo eso tiene que ver con el cuerpo espiritual. Entonces muchas veces nosotros no podemos hacer diferencia entre qué cosa es espiritual, porque está ligado como al espíritu nuestro, o está ligado a Dios, o está ligado a cosas infernales, y qué cosa es espiritual, pero hay que separarla de esos espíritus y verla como parte de las funciones del alma, porque las funciones del alma también son espirituales. Entonces, de ahí es que nosotros no siempre, cuando la gente dice tiene una situación espiritual, es porque esa situación es por influencia de espíritu de maldad. No necesariamente, porque hay cosas espirituales que no necesariamente tienen que ver con espíritu de maldad, sino con el alma específicamente. Y por eso, porque no es físico, al no ser físico, entonces es espiritual, aunque no todo lo espiritual tiene la misma fuente, ni tiene que ver con la misma área. De manera que el estrés también en la vida de nosotros y la depresión va a producir de alguna manera distracción. El estrés como estado de cansancio mental provocado por exigencias de un rendimiento superior a lo normal, que es lo que muchas veces está pasando, inclusive en este tiempo de crisis. Hay gente que se van a distraer porque están estresados, porque ellos quieren dar más o tienen más responsabilidades que las capacidades y habilidades que tienen. Entonces, al querer abarcar más, se van a estresar y eso va a generar distracción. Inclusive, esa distracción puede afectar la relación con Dios, porque ese cansancio, esa impotencia, producto de querer alcanzar muchas cosas y por supervisores y gerentes que tienen altas demandas, afectan nuestro ser físico y espiritual, y también afectan nuestra relación con Dios. Porque a veces esperamos una respuesta de Dios y no la recibimos, y esa es una de las cosas que va a generar distracción justamente. El hecho de que tengamos peticiones delante del Señor, demandas, y que no la podamos recibir, esa respuesta. Si no recibimos esa respuesta, entonces entramos en una crisis que nos está llevando a la distracción. Así que tenemos que saber cómo trabajar, cómo llenamos las expectativas en la demanda de los empleos y de la demanda de la familia. Hay familias que estresan a la mamá, a la madre,
ella es para el esposo, es para los hijos, y todos están alrededor de ella y le demandan considerablemente, la estresan, y entonces ella entra en una crisis que se vuelve impotente. Pasa también con algunos padres de familia que se estresan para poder conseguir los alimentos de la casa, pagar facturas, y hay momentos donde los ingresos no alcanzan y entonces eso genera cierto estrés en la vida de la familia. Entonces, para evitar eso, tenemos que conversar en la casa, tenemos que distribuir tareas, y no es justo que mi mamá se esté estresando por hacer cosas para mí que yo no pueda ayudar. O sea, no es lo prudente, pero esas cosas van a llevar a distracción general y también en la relación con Dios, porque el cansancio físico, espiritual, mental, ese cansancio de alguna manera no nos deja como respirar en Dios, como mirar el rostro de Dios por tantas cosas y tanta carga que tenemos sobre nosotros. Por eso la palabra nos habla de soltar el peso, porque el peso generado por tantas cosas, tantas responsabilidades y tanta carga que a veces tiene la gente. También el ministerio, la gente a veces en el ministerio se carga considerablemente y eso genera estrés hasta en la relación con Dios. Hay gente que está en el ministerio pero está considerablemente estresado y no tiene tiempo para ir a hablar con Dios, para buscar su rostro, porque está muy envuelto en todas las cosas y las responsabilidades y la demanda de la gente. Yo desde el principio que comencé el ministerio he estado claro que el ministerio nos lleva a nosotros a dejar la familia, y después que la familia nos abandona, el ministerio nos dice, miren, usted no puede seguir porque usted no tiene familia. Entonces definitivamente tenemos que estar claros de eso, atendemos nuestra familia primero y luego lo que sigue. Porque dejamos la familia por el ministerio y la gente ahí buscando y demandando y queriendo que hagamos cosas, y después son los primeros en decir, el pastor o tal líder no está en capacidad porque su familia se le ha ido de la mano. Y tienen razón en cierto sentido, pero hay inconsciencia en las demandas. Entonces nosotros tenemos que dar algunos pasos importantes. Y una de las cosas que genera estrés es no saber decir que no. La gente que sabe decir que no evita el estrés. Hay que aprender a decir no, porque uno no puede hacer cosas más allá de lo que está al alcance de nosotros. Así que hay algunos puntitos aquí que generan estrés que me gustaría señalarlo en ese punto para luego seguir con la distracción, la introducción a la distracción en el día de hoy. Uno de ellos es la sobrecarga de trabajo, la falta de satisfacción en la vida en términos generales, en lo laboral, en la relación de parejas, en la relación de familia, la falta de respuesta, eso genera estrés. En las relaciones interpersonales, gente que carga mucho, eso se da en vecinos, en hermanos, en hijos, esposa o esposo, gente alrededor que lo cargan, y a veces la esposa le dice a uno, mira, fulano te está asumiendo mucho tiempo. Nos sentimos mal porque nos está diciendo como que esa persona nos está consumiendo mucho tiempo que pertenece a la familia, que por qué nos juntamos tanto con esa persona, y nosotros, claro, la evadimos porque no somos capaces de entender lo que nos están diciendo y detenernos a analizar. Pero hay gente sí que absorben mucho a las otras personas y no lo dejan ser, y le genera estrés en la vida, y la gente no sabe cómo desprenderse de ellos, porque hay relaciones que son tóxicas y generan crisis en la vida de la gente. El exceso de demanda de la familia, las presiones en general en la vida. ¿Cuántos tipos de presiones hay? Muchísimas. El hecho de no tener tiempo libre, cuando uno no tiene tiempo libre. Y por último tengo lo que le decía ahorita, el no decir que no. O sea, hay que aprender a decir no, yo no puedo. Hay que aprender, porque uno no se puede estresar, no se puede sobrecargar. Y yo creo que los líderes de las iglesias y los hermanos en general tienen que aprender a decir que no, ay manito, yo te necesito. Y la mujer nada más lo está mirando y le está diciendo. Y él, sí, en un momentito estoy allá. Usted no puede realmente. Diga que no. Y evite el estrés que luego lo va a llevar a una distracción. Y la distracción, ya en el transcurso de esta predicación veremos todo lo que puede causar en la vida de nosotros.
La distracción que está ligada al alma tiene que ver con la depresión que se da en algunas personas por situaciones internas de su cuerpo espiritual, pero específicamente del alma. Generan en la vida de la persona ciertas distracciones también. Aleluya. Ya saben que el estrés es un estado de cansancio mental provocado por las exigencias superior a lo normal o a lo que nosotros estamos en capacidad de sobrellevar. Puede provocar varios trastornos físicos y mentales, nerviosismo, puede alterar el sistema nervioso, puede generar ansiedad, angustia, agobio y tensión. Y la gente, los ingenieros eléctricos saben de tensión. Y justamente los expertos en terapia de familia hablan de la tensión y lo simbolizan con el signo justamente de la energía cuando están hablando en los conflictos que hay en las parejas. Pero hay diferentes tipos de tensiones en la vida y cosas que nos agobian, que nos angustian y que nos generan ansiedad, y todo eso va a producir en nosotros distracción en la relación con Dios. Hay gente que cree que no, lo espiritual está separado. No, nosotros somos cuerpo físico sujeto a materia y tenemos cuerpo espiritual sujeto a leyes espirituales. Y uno afecta al otro y ambos se afectan y viceversa. Tanto lo espiritual afecta a lo físico, inclusive hay enfermedades que son del alma y se producen dolores en el cuerpo físico que pareciera como si fueran enfermedades reales, porque están somatizando la gente, están somatizando enfermedades que realmente no existen, pero por causa de opresión, del maltrato que reciben, de la opresión, de las insatisfacciones en la vida, les genera ese tipo de crisis y entonces sienten en el cuerpo físico esos dolores. O sea que nosotros estamos ligados tanto lo espiritual como lo físico, y no quiere decir que una persona esté necesariamente en pecado ni esté lejos de Dios, sino que hay que producir un ambiente apropiado. Por eso nosotros hablamos de la atmósfera. La atmósfera no solamente se crea en la iglesia, se crea también en la familia, se crea en la casa, se crea en el trabajo. Cuando hay una buena atmósfera se rinde más. Y le recomendamos a los hombres que se quejan mucho de sus esposas a que creen una buena atmósfera en su casa para que todas las cosas sean diferentes. Cuando la atmósfera está pesada, se hacen muchas cosas y se hace mucho trabajo que se pueden dejar para el día siguiente. Hay que crear una buena atmósfera, y esa atmósfera la van a crear aquellas personas que espiritualmente están claros de que se producen opresiones en los lugares donde trabajamos, donde vivimos, en nuestros hogares y hasta en la comunidad de creyentes. Entonces eso genera distracción y tenemos que estar pendientes de esas cosas para que nada ni nadie nos distraiga de la relación con el Señor. Aleluya. También hay una distracción causada por espíritu de maldad que opera en la familia. Y aquí no quiero abundar mucho porque quiero dedicar un día específico para hablarle de esta parte. Hay personas que usted lo ve en la iglesia que no rinden espiritualmente y han llegado a los mismos niveles en términos de conocimiento que las otras personas. Pero vienen de familias que son idólatras, que tuvieron pactos y todo eso, y ellos tienen una distracción que se produjo espiritualmente en ellos desde el vientre de la madre, y entonces no han sabido cómo manejarla. Y la gente que viene de familias idólatras, de brujos, de hechiceros, muchas veces viene afectado con una distracción espiritual y necesita manejar ciertas técnicas y conocer realmente a fondo cuál es su procedencia para poder producir un rompimiento y manejar ese tipo de distracción. Pero hay una distracción que es específica para gente que viene de esas líneas, como para personas que han sido abusados cuando niños y que le impartieron diferentes tipos de espíritus. Entonces se producen ciertas distracciones y no avanzan en la vida en muchas áreas. Por eso necesitan trabajarla para poder avanzar y que no lo distraiga de la presencia del Señor. Y no quiere decir que están en pecado necesariamente, pero no pueden avanzar porque vienen de una línea difícil, vienen de ciertos trastornos, abusos y situaciones que necesitan cierto apoyo para
bajar el nivel de distracción. Ese es un tema que lo trabajaremos en esta predicación el día que nos toque hablar de esa parte. Aleluya. Amén. También está la distracción causada por situaciones del pasado que no hemos podido superarla, que no hemos podido reponernos de ellas. Muchos de nosotros tuvimos pasados difíciles, cosas que ocurrieron en nuestras vidas y que aún estando sirviendo al Señor, hoy no nos dejan avanzar, porque no hemos aprendido a despojarnos de esa cosa, ni de producir un rompimiento con ese pasado, y algunos sienten hasta persecución por esas experiencias de la vida, sienten dolor por lo que ha pasado y no han podido recuperarse. Entonces el Señor va a guiarnos para que se produzca un rompimiento, que nosotros podamos enfocarnos y que nada nos vaya a distraer de su gracia, de su presencia, de la permanencia en él, de los principios del reino. También está la distracción causada por el pecado sin confesar. Hemos confesado a Dios y el pecado que no se confiesa no puede ser perdonado, porque para ser perdonado tiene que ser confesado. Entonces nos lleva a ciertos niveles de distracción y no hay avance. Y nosotros en el Salmo 32, en el verso 1 del Salmo 32, dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí está el texto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el conocimiento que nos da la palabra de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados y debemos confesarlo ipso facto. O sea, inmediatamente usted comete algún pecado, como usted es hijo de Dios, usted es una persona transformada, usted tiene que confesar sus pecados. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice: confiesa y se aparta. Tiene que confesar y apartarse y luego alcanza misericordia. Entonces, si no lo hacemos, eso genera en nosotros todo un torbellino interno que trae distracción. ¿Por qué? O porque hay una situación, hay un pleito casado con Dios, hay una persecución espiritual que está detrás de nosotros, producto de que no hemos sido sinceros con Dios y le hemos dicho: yo pequé, yo fallé, y yo quiero que tú me perdones. Lo que he hecho no lo hice bien. Y también hacerlo con la persona que hemos dañado. En una de las predicaciones acerca de la paternidad, yo recuerdo que introdujo un elemento, si se quiere, un poquito controversial, donde yo trataba de explicar que a nuestros hijos, cuando nosotros lo ofendemos o lo dañamos, también tenemos que pedirle perdón, porque es a todo lo que pasa, aunque nuestros padres no lo hicieron con nosotros. Porque cuando nos maltrataban injustamente, después que se descubría la verdad y se daban cuenta que las cosas no eran así, no había nadie quien demande ni que diga nada y había que quedarse callado. Pero los tiempos son diferentes y los hijos de Dios hemos sido transformados. Si nosotros hemos dañado a alguien, también tenemos que pedirle perdón para que fluya la gracia del Señor y no se generen distracciones internas a quien fuere, sea a la esposa, al esposo, a los hijos, a gente cercano, le hablamos mal a alguien, a algún líder. Y también, aparte de la ofensa que hacemos al Señor, también tenemos que aprender nosotros a pedir perdón a cualquiera que hayamos dañado, inclusive a las personas que supervisamos, cuando lo maltratamos, le hablamos mal. La gente que tiene personas que trabajan con ellos, en un día amaneció con los apellidos cruzados y ofendió a un compañero de trabajo, entonces habla con él y le dice en otro momento que lo perdone, que ese no es su comportamiento regular y eso no es lo que quiere hacer, sino que en algún momento tuvo una distracción, le pasó algo y entonces pide perdón y se reconcilia con esa persona. Lo que ocurre es que nosotros, a los que están más abajo, entendemos que no es necesario pedirle perdón, sino a Dios, a alguien arriba, porque tenemos temores, quizá de que nos abandonen o de que nos cancelen en el trabajo, pero no hemos entendido que hay personas que nosotros supervisamos, como son nuestros hijos y otras personas, que también tenemos que hacerlo porque eso da salud espiritual. Esas cosas hacen que nosotros nos distraigamos de la gracia de Dios, porque hay en nosotros pecados sin confesar.
Y hay pecados que solo se le confiesa a Dios, pero hay pecados que también tenemos que pedirle perdón no solamente a Dios, sino al ser humano a quien hemos ofendido. Y entonces este es al revés. Aquí primero le pido perdón al ser humano y luego le pido perdón a Dios. Es así que funciona. Por eso es que dice que deje en el altar la ofrenda y vaya a reconciliarte con tu hermano. O sea que hay primero al ser humano y luego donde Dios. Cuando ya me he reconciliado con el ser humano, entonces voy donde Dios y le digo que me perdone. Claro, nosotros siempre comenzamos por Dios porque le pedimos, Señor, dame fuerza. Eso no era lo que yo quería hacer, mi vida se desestabilizó y yo he dañado, pero eso no es lo que yo quería. Yo quiero que tú me dé la fortaleza, el conocimiento, la guianza. Y entonces volvemos y tomamos el carril. Así que el pecado sin confesar va a producir en nosotros envejecimiento, inclusive, de los huesos. Va a doblarnos. Dice, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado confesaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Entonces, cuando eso ocurre, hay un levantamiento. O sea, que el pecado sin confesar también de alguna manera va a producir en nosotros distracción. No se mueva lejos sin confesar su pecado. No trate de olvidarlo, porque usted no lo va a olvidar y Dios está pendiente y como un padre bueno quiere que usted lo confiese. Las Sagradas Escrituras establecen que hemos sido llamados para obedecer, no para pecar. Pero si alguno ha pecado, tiene abogado a Cristo, entonces tiene que rendir su vida y pedir perdón. La distracción externa, causada por lo sensorial, por las cosas que escuchamos, por las cosas que podemos oler, que podemos tocar, lo que podemos ver, todo lo que está ligado a los sentidos, ese tipo de distracción van a afectarnos considerablemente, pero esas distracciones son externas. O sea, no se producen necesariamente dentro de nosotros, sino que se producen fuera. Lo que tiene que ver con lo sensorial, ya usted sabe que usted escucha una cosa, se distrae, hay gente que no le hace nada montarse en un vehículo público y escuchar una canción de aquellos tiempos, le da igual, pero hay gente que con tan solo escucharla le genera nostalgia y le genera una crisis interna por una relación que tuvo cuando tenía 15 años y que qué sé yo qué, en la etapa que estaba pasando. Entonces, todas esas cosas que son ligeras y sencillas pudieran afectarnos. Entonces nosotros tenemos que saber qué cosa nos distrae de lo que escuchamos. Hay cosas que vemos, antes la veíamos en la televisión y la veíamos en revista, pero ahora la vemos en el celular. Hay cosas que nos distraen. Las redes sociales son un foco de distracción considerable en la vida de la gente, de los jóvenes y de gente mayores. A todos los niveles son distracciones externas que quieren venir a persuadirnos para que no nos enfoquemos en el Señor. Todo aquello que tiene que ver con lo sensorial va a producir en nosotros, puede producir distracción. Por las ofertas del mundo, el mundo nos hace ofertas que nosotros como que no podemos alcanzar, pero algunas de ellas tienen que ver con sueños que tenemos desde la niñez y queremos alcanzarla. Y algunos ya están desenfocados y cualquier cosa que ven en el mundo lo atrae a sus redes y eso genera también distracción entre nosotros. Y también el infierno tiene toda una estrategia para distraer a los hijos de Dios. Todo tipo de estrategia, inclusive cosas que nosotros hacemos que no son malas en esencia, pero que hay un momento que nos distraen de Dios. Y por ejemplo, hacer deporte no tiene nada de malo, pero hay gente que en un momento los deportes, lo distraen de Dios. ¿Quién ha dicho que tener un celular es malo? No es malo, pero eso puede distraernos de Dios en algún momento. Los mismos estudios, las carreras universitarias, hay un momento que nos distraen de Dios. ¿Y quién dice que eso es malo? Lo que pasa es que hay una estrategia que tiene el infierno. Y es que cuando ve que no puede impedir que Dios nos dé algo, Él entonces ataca para hacernos perder con eso que recibimos de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y hay muchas cosas que Dios nos ha dado que son buenas en esencia, pero hay un momento que nos distraen de Dios, incluyendo los empleos. Que hay gente que
tienen un empleo determinado y dedican más tiempo que a Dios, se olvidan y rogaron, pidieron, ayunaron y luego están en ese empleo, están distraídos de Dios, porque hay cosas que no son malas en esencia, pero en un momento pudieran hacernos desviar la atención del Señor. Y también una cosa que nos distrae considerablemente es no ser lo que realmente debemos ser, la falta de identidad o la doble vida. Eso de alguna manera genera distracción. Yo quiero ser alguien y yo digo que soy ese, pero en el fondo mi comportamiento, mis pensamientos dicen todo lo contrario. Y eso genera como impotencia, porque yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno, porque no tengo compromiso, porque no he asumido responsabilidades. Y soy una cosa interiormente y exteriormente soy otra persona. Entonces esa falta de integridad genera, la doble vida genera distracción considerable. Quiero compartir el texto bíblico de los Hebreos para compartir con ustedes lo que yo le he llamado la distracción primaria, que aparece en la carta a los Hebreos. Uno de los trabajos que hace el infierno con algunos creyentes es cambiar el propósito, que no pongamos la mirada en el Señor. Y eso es distracción primaria, para que no tengamos fundamento sólido. Y eso le ha pasado a algunas personas que llegaron a la iglesia, pero no pudieron poner su fundamento en Cristo. Y por eso permanentemente están distraídos y no pueden crecer en el conocimiento de Dios ni en el área ministerial, porque la base donde ellos pusieron su fundamento es móvil, es frágil. Así que quiero compartir, voy a leer el texto completo, pero el texto que quiero analizar con ustedes es el número 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, como autor y consumador de la fe. Y le hablo de la distracción primaria porque justamente hay gente que no logran desde el principio, cuando llegan a la iglesia y andan buscando al Señor, no logran tener buenos fundamentos. Por eso no pueden perseverar. Y algunos que perseveran en la iglesia, pero no perseveran en Cristo, porque pusieron su mirada en los líderes, pusieron su mirada en las viandas, en algún beneficio que se pudiera conseguir. De hecho, hay beneficios hasta emocionales por servir al Señor y beneficios hasta económicos, porque la gente que tiene vicio, cuando viene a la iglesia, que organiza su vida y hace una transición, no necesariamente por medio del Espíritu Santo, sino una transición de religión, dejó de consumir alcohol, de consumir drogas, dejó de hacer muchas cosas y hasta el dinero le va a rendir. Emocionalmente está más estable, tiene más vida, pero no necesariamente esa persona puso su fundamento sobre Cristo. No necesariamente miró al Señor y fijó su mirada en Cristo, sino que pudo haberlo puesto en los beneficios que se pueden lograr en una relación con hermanos de la congregación y otras cosas. Algunos quizá vinieron a la congregación buscando una esposa y decidieron buscar una mujer tranquila, sosegada, y vinieron a la iglesia y se casaron ahí. Y entonces tuvieron algún beneficio, pero no necesariamente esa persona es una persona arrepentida, que de corazón limpio ha buscado al Señor, de buena conciencia, no fijó la mirada en Cristo. La gente que no fija su mirada en Cristo no tiene manera de permanecer, porque vendrán situaciones en la vida que todos los seres humanos la van a vivir, que ellos no las resistirán. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahora ha hecho algo interesante, y es que mucha gente que está lejos de Dios se están acercando, y algunos que estaban en las iglesias se desestabilizaron porque entienden que Dios lo abandonó, entienden ellos, en este tiempo, porque no llegó la ayuda o el socorro oportuno. Y entonces que se distrajeron y no pudieron permanecer, y algunos no pueden permanecer, otros cuando pase la pandemia hay que ir a darle respiración, hay que ir a darle choque eléctrico, hay que ir a darle apoyo, hay que levantarlo,
para ver cómo se puede, porque ahora usted no se puede aparecer en su casa y están tan ocupados con todas las actividades que no es fácil comunicarse con ellos. Tienen mucho trabajo, mucha actividad, y entonces cuando no hay un buen fundamento, la gente no puede permanecer. Por eso el concepto de iglesia, la pandemia se lo cambió a alguna gente. Hay gente que ya sacaron de su agenda el concepto de iglesia. Entonces lo interesante de esto es que hay mucha gente que está deseoso de que esto pase para coger para la iglesia a buscar a Dios. Y algunos de los que están en las iglesias se fueron debilitando. Justamente tenemos que poner la mirada en el Señor, no en los líderes, no en la persona, no en cosas emocionales o materiales para poder permanecer. Y esa es la distracción primaria. Ahí el enemigo quiere sacar partida. Si alguien llega a la iglesia y no hace la correcta transición en el espíritu, sino que pone su fundamento en elementos huecos, hay problemas cuando vienen los vientos fuertes que golpean, como establece el Evangelio según San Lucas. Porque, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor de boca y no aceptan mi señorío? Dice Cristo. Eso está en Lucas 6:46. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Y ese es el concepto. Poner la mirada en Cristo es poner el fundamento sobre Él. No solamente la mirada, mirarlo a Él, porque cuando miramos otra cosa, entonces nos distraemos. Todo el que está sirviendo a Dios y miró cualquier otra cosa, se desvía, porque hay que estar siempre enfocado en Cristo. Por eso la gente que sirve al Señor y tiene buen fundamento, todas las conversaciones terminan sobre Cristo. Si eso no le conviene a Cristo, no me conviene a mí. Si eso no es de Dios, el Señor lo va a hacer que se desvanezca. Eso lo establece. Semejante es al hombre que edificó una casa y cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. No se mueve. Porque el fundamento está sobre la roca, porque la mirada está en el Señor y el Señor no se mueve, no cambia. No nos dice una cosa hoy, mañana nos dice otra. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No quiere decir que porque estemos en pandemia no va a desamparar, no. Él es fiel y Él mantiene su palabra. Y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no se pudo mover. Satanás no podrá mover tu casa, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó la casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ese conocimiento y esa formación que tenemos en la palabra, hay un momento de que esos ataques internos quieren disminuirlo. Por eso ustedes ven que personas con mucho conocimiento de la palabra se envuelven en cosas como raras y como difíciles. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, de eso se trata, porque la naturaleza interna quiere sacar ventajas y disminuir los efectos que produce la gracia en nosotros. Y por eso tenemos que canalizar nuestros deseos al Señor y aprender a controlar nuestra propia naturaleza para ser fuertes en el Señor y permanecer en Él, para que nuestra casa no caiga, para que la casa pueda permanecer. Hará lo imposible para sacar ventajas y disminuir los efectos de la gracia. Debemos cuidar 3 áreas básicas para manejar la distracción y que seamos afectados lo menos posible. Todos nosotros en algún momento vamos a distraernos. Inclusive podemos hablar de distraer la distracción. Todos vamos a distraernos. Y no voy a analizar, no está dentro del tema, el análisis de la distracción desde el punto de vista de la medicina, porque es una tarea para los médicos. Pero hay 3 áreas importantes de las que nosotros debemos estar pendientes, muy pendientes de nosotros, que generan distracción en el ser humano. Una de ellas es el área de la sexualidad, la segunda es el área de la fortuna y el tercero es el ego. Son 3 áreas sumamente importantes que hoy solamente voy a introducir porque estoy en la introducción de esta predicación que luego vamos a ampliar.
y posiblemente tenga una predicación de varias entregas, de una de ellas, que estamos animados para compartirla. Los hijos de Dios, para evitar la distracción, deben aprender a controlar sus deseos sexuales. Es una de las áreas por donde el enemigo saca partida a los hijos de Dios para apartarnos de los principios. Una de las áreas que desde niños debemos ser instruidos para aprender a manejarla. Inclusive la recomendación que estoy haciendo a los adolescentes, los niños que están aquí y los que están en su casa, que cualquier momento que alguien le toque el tema de la sexualidad, que vayan y hablen con sus padres, con alguna persona responsable, con su tutor, con líderes, maestros que lo están apoyando y que no van a abusar de ellos ni le van a decir una cosa por otra. Pero no vaya a cualquier fuente, porque justamente hay algunos adultos hoy que cuando eran niños fueron marcados, fueron desenfocados por enseñanza falsa acerca de la sexualidad. Y otros, claro, por abuso, porque estamos en un mundo muy agresivo y hay depredadores, incluyendo las familias. Hay gente que su trabajo es dañar y van a abusar de personas cercanas, como dicen los estudios, que la mayoría de las personas son abusadas en términos sexuales por gente cercana, del entorno, gente de confianza. O sea que tienen que aprender a hablar con sus padres acerca de la sexualidad para evitar que le den informaciones falsas o que puedan engañarlos. Y los padres también tenemos que aprender a escuchar cuando los hijos vienen con algunas preguntas que tienen que ver con la sexualidad, porque es uno de los focos de distracción de los seres humanos. Cuando somos ya adultos vamos a vivir ciertos niveles de distracción producto de lo que pasó en la niñez. Y otros porque tienen influencias espirituales que no pueden controlar. Así que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a manejar situaciones que están ligadas a tres focos importantes de distracción en la relación con Dios. Y una de ellas es la sexualidad. Y comparto un texto bíblico con ustedes en esta introducción de hoy. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santificados por el Espíritu de Dios y que vivamos en santidad. Que es una manera de apartarnos de todo aquello que el Señor está diciendo que nos hace daño a nosotros, que le hace daño a nuestra familia y que hace daño en la relación con Él. Y ese es el concepto de pecado. Entonces, la santidad viene producto de la santificación que da el Espíritu Santo. Que os apartéis de fornicación, o sea, la fornicación en toda su forma, todo trastorno de la sexualidad, toda depravación y todo comportamiento fuera de una relación de parejas en matrimonio, la Escritura está diciendo apártense. Pero para eso hay que ser santificado por el Espíritu de Dios, porque la gente no tiene la fuerza suficiente por sí mismo, necesita a Dios. Porque en el mundo no llenamos las expectativas de la demanda de la justicia de Dios. Y el Señor nos ha justificado en Cristo Jesús. De manera que yo no puedo santificarme a mí mismo, ni santificarlo a ustedes. Es el Espíritu de Dios que lo va a hacer. Y para recibir el Espíritu de Dios tenemos que rendirnos a Él. Entonces dice, lo correcto sería que vivamos en santificación y que nos apartemos de todo aquello que es fornicación, que tiene que ver con todo trastorno de la sexualidad y con toda depravación y con toda relación que no funcione por medio de la monogamia en un matrimonio. Entonces ya es pecado de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y entonces le dice, para evitar esos trastornos de la sexualidad es bueno que cada uno tenga una esposa. Se está refiriendo a los hombres como cabeza de familia que deben asumir la responsabilidad y que en ese tiempo era más dado al hombre los trastornos de la sexualidad, menos a las mujeres, pero hoy ya en nuestra sociedad es casi igual, los trastornos están en ambos lados, así que a la mujer también le dice que tenga a tu esposo y que te lleve bien con él y que acoplen como parejas para evitar el pecado sexual, o sea, y porque está establecido en la Escritura que es una relación para parejas, no para personas que no están casados.
De eso se trata. Entonces, para que aprendan a tener su propia esposa en santidad y en honor, no solamente en santidad, sino en honor, una relación saludable, para que no vayan a pensar algunos que pueden tener una relación de esclavitud, tener una relación de pareja. No, es en honor, que pueda dar honor, como dice el texto bíblico, dar honor al vaso más frágil, como vaso más frágil. No en pasión de concupiscencia, no le den libertad a la concupiscencia en términos de sus actividades sexuales. O sea, es uno de los focos de distracción, de mayor distracción del ser humano. Y dentro de la iglesia pasa igual, no solamente en el que está en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Es un foco de distracción. Por eso tenemos que aprender a manejarnos, a manejar situaciones y madurar en áreas importantes de la vida y buscar ayuda si se quiere para sanar relaciones de pareja y para resolver conflictos internos que no nos dejan asumir responsabilidades de respeto en una relación de pareja y de familia. Y aquellos que aún son solteros también le está diciendo, no dé libertad a tu naturaleza concupiscente. Tienes que aprender a controlar esos deseos porque eso te va a distraer de la relación con Dios. Y las cosas que distraen de nuestra relación con Dios tenemos que agarrarla, asegurarnos de ella, controlarla. Y tú estás en capacidad de controlar tus deseos sexuales. Es una fuente de distracción considerable. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios, dice, no sean, la gente que está sirviendo a Cristo, le dice, no sean impíos, no sean como los impíos, que no conocen a Dios y viven en desenfreno. Organiza tu vida. Dale la oportunidad a Cristo para que llene todas las expectativas de tu vida y áreas importantes pueda controlarla, porque es un foco de distracción en los seres humanos, su sexualidad. Y no es que la sexualidad sea mala, sino mala es cuando no se puede controlar conforme al diseño de Dios y a la palabra. Aleluya. El siguiente foco es el de las riquezas, las fortunas, el dinero. Desde la iglesia primitiva hemos vivido esas experiencias de que personas se han apartado de Dios por amar el dinero más de la cuenta. Y no estamos hablando solamente de inconversos, no, estamos hablando de creyentes que desde la iglesia primitiva han amado más al dinero que a Dios y se apartaron de la iglesia. Y todavía algunos hoy, aunque algunos siguen en la congregación, pero no han aprendido a manejar ese foco de distracción, porque el deseo de ser rico, el deseo de vivir bien, de tener comodidades, de tener dinero, nos lleva a jugárnosla, inclusive jugárnosla con los principios del reino de Dios para tener cosas que se destruyen con el uso. Y el ser humano tiene como una ansiedad y un deseo de tener dinero que solamente quiere tener más, aunque lo tenga guardado. No importa, lo que quiere tener le genera ciertos niveles de seguridad y tapa algunos temores que tiene. Y los creyentes no debemos andar ciegos detrás del dinero. El ser humano tiene tanto interés por ser rico que desde la iglesia primitiva hay muchos que han abandonado los principios, han abandonado la fe, porque andan detrás de los bienes materiales. Comparto un texto bíblico en esta introducción. Ahí tengo toda una serie, no sé si son 4 o 5 predicaciones acerca del dinero, y que posiblemente en esta serie, cuando arranquemos la celebración un día como hoy, vamos a analizar todos esos conceptos y tendremos tiempo para analizar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El Señor no nos está llamando para que seamos pesimistas. No, es que no nos apeguemos a los bienes materiales, que no nos aferremos, que no nos volvamos ansiosos, que estemos conscientes de lo que estamos aquí hoy, lo que nos están viendo en sus hogares y en sus celulares, que puedan darse cuenta que el amor al dinero, que la necesidad de bienes materiales es una distracción en el ser humano, desde el pecado mismo. Y que no es que el que está en la iglesia no la tiene o el que está afuera, es una fuente de distracción. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces la Escritura nos está llevando para que aprendamos a manejar ese deseo propio del ser humano a partir de la caída y de la existencia de la propiedad privada, en querer desear más y más, y que es un foco de distracción, para que aprendamos a controlar esa área, porque puede pasar con nosotros, y hunden a la gente cada vez más, a los hombres, en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Está hablando de creyentes que se volvieron codiciosos de ganancias deshonestas y naufragaron, fracasaron en cuanto a la fe. Aunque estén en las iglesias, ya la fe de ellos cayó, ya no dependen de Dios. Su ambición es desmedida, es más allá de lo que la palabra establece. Y desean, son codiciosos de ganancias deshonestas. Quieren lo que tienen las otras personas y lo quieren para ellos. Y utilizan estrategias y manipulan para engañar y sacar el dinero a la gente. Especie de enfermedad, ya son compulsivos. Y aunque estén en la iglesia y sean creyentes, ya naufragaron en cuanto a la fe. Ya fracasaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Deja que el fruto del Espíritu esté en ti. Es lo que está diciendo el texto. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y ahí es donde está el detalle. La gente que no está enfocado en Cristo no tiene vida eterna. Y el que no se enfoca en la vida eterna piensa que la vida de él permanente va a ser en la tierra. Y al no estar esperando al Señor, al no estar pensando que un día se va del mundo físico, que tiene que dejarlo todo, por eso anda abrazando lo más que pueda. Y se vuelven ávaros. Se vuelven avaros porque llegan a amar el dinero más que a sus propias vidas y su propia familia, y más que a Dios. Sustituyeron a Dios por un nuevo Dios, que es el amor al dinero, la avaricia, la idolatría. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Se acercaron, él le dice, conténtense con su salario, vivan de eso y no despojen a la gente, pero no consigan rango levantando calumnia a las otras gente. No calumniéis a nadie. Parece que son muy viejos, pero ya aterrizaremos en el momento que estemos hablando ya de esa parte en esa predicación, porque hoy solo es una ligera introducción. Contentaos con vuestro salario, no acepten soborno. Conténtense con su salario, con lo que ganan. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces preguntaban, wow, un hombre con esta palabra, ¿sería el Mesías prometido? ¿Es el Hijo de Dios, el Salvador? Eso se preguntaban acerca de Juan por la contundencia de la palabra. Así que uno de los focos de distracción es el dinero. Y no necesariamente el amor al dinero, sino el dinero propiamente. Genera distracción en la mayoría de los seres humanos y puede ser un foco de distracción para todo ser humano si no sabe manejar sus necesidades. Entonces voy a concluir y me falta el tercer puntito, lo voy a trabajar ligeramente, que es acerca del ego, y no quiero trabajar el ego propiamente dicho, sino que lo que quiero ver con ustedes aquí en este elemento es cómo el ser humano desde la caída de Adán anda buscando que lo adoren. La necesidad se establece como en el ser humano, en la naturaleza concupiscente, ese deseo de ser elevado como a una posición más alta, que lo reconozcan, que le den gloria, y que lo tengan en lugares de eminencia, a tal punto que algunos han tergiversado términos bíblicos para que a ellos lo eleven y lo pongan en posición, porque están compitiendo con Cristo. Aleluya. Desde la caída de Adán, el ser humano ha desarrollado la necesidad de ser adorado, venerado u honrado por otras personas. Es como la parte de nosotros que se parece a Satanás. Satanás cayó en la trampa
porque andaba buscando adoración. Establecería un trono, era su proyecto, paralelo a la del Altísimo, para que ocurra en su trono lo que ocurría o lo que ocurre ya desde la eternidad en la presencia de Dios. Una adoración continua, una alabanza que fluye, reconocimiento de lo grande que es Dios y todo eso. Y él quería eso, y entonces se lo traspasó al ser humano. Y cuando le dijo a Eva que ella iba a ser como Dios y que Dios no le dijo toda la verdad acerca del fruto, entró esa dinámica, y a partir que comió, el ser humano ha vivido esa crisis y vive esa crisis. Y uno de los focos de distracción en todo ser humano es la necesidad de ser honrado, alabado y reconocido. Eso eleva el ego. Y mucha gente anda buscando eso. La Escritura establece que Dios no comparte su gloria con nadie. Permítame compartir ya al final de esta predicación este texto bíblico en Filipenses 2:3 para cerrar la predicación de hoy. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el de Cristo, y que nos enseña la palabra que no te sientas superior a los demás, sino que tú seas servidor de los demás. Ese es el principio que establece la Escritura. Pero lo de nosotros como seres humanos, tenemos esa necesidad de ser reconocidos, de ser elevados, y por eso hay gente que se pone en título como uno más alto que el otro, y hay gente que andan compitiendo, que este ministerio es más alto que el otro. Esa es la necesidad intrínseca del individuo, de querer ser grande, más grande, de ser reconocido. El Señor no comparte su gloria con nadie. Inclusive algunos líderes cristianos han exagerado por la necesidad concupiscente de ser honrado. Y cuando hablan, a mí hay que honrarme. Han mal utilizado el término de honrar y hablan mucho de honrar y que lo honran y que lo honren y piden honra. La honra, quiero que entendamos que no es malo. Inclusive la Escritura habla de honrar a papá y a mamá. Y a los líderes hay que honrarlo. Pero esa agonía y esa necesidad de ser honrado, de ser reconocido, de ser apoyado, es propio de la necesidad intrínseca del individuo. Ese ego se alimenta de gloria, de reconocimiento, de que le toquen platillos. Y no se mueven hasta que se hace una alabanza a ellos como si fuera algo fuera de serie. Y eso es natural en el ser humano, esa necesidad de ser reconocido, de ser alabado, de que le den gloria y honra a la gente. Es parte de la naturaleza caída que compite con Dios. Hay gente que está compitiendo con el Señor por eso. Y no es malo honrar, pero es malo que alguien esté pidiendo continuamente que lo honren. Yo debo honrar a mis padres sin tener que ellos demandarme a mí continuamente. Esa expresión, esa ansiedad que entran, viene de ahí, de esa necesidad. Ya sí tengo que concluir. Aprendamos a manejar la distracción en medio de la crisis. Tenemos que aprender a manejar distracciones en medio de la crisis. Lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los focos de distracción interna y externa que yo tengo. Cuando yo puedo darme cuenta qué cosa me está distrayendo, entonces yo puedo trabajarla, pero tengo que identificarla. Y esa es una de nuestras debilidades, que no nos detenemos a observar los fenómenos que ocurren cerca de nosotros, sino que sencillamente vivimos la vida. Y pasan cosas y se repiten, y pasan y vuelven y se repiten. Y pasaste por ese sitio y se te pichó la goma y volviste y pasaste, papá. Está bien ya.
Y entonces el poeta habla de eso, de que tropezó con un pie y que volvió y tropezó con la misma piedra. Señores, abramos los ojos. Nosotros estamos llamados a conocernos a nosotros. Inclusive saber cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué cosa nos está distrayendo de Dios internamente y qué cosa nos está distrayendo externamente? Para no fracasar, para que el fundamento esté firme, para permanecer en los principios, usted tiene que saber dónde está el foco de distracción suya. Así que nos vemos pronto con esta serie. Y ahí puedo abundar un poquito más, con más libertad, y no tengo necesidad de quererlo decir todo. Dios lo bendiga. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.